Johanna para mí ha sido un instrumento de Dios, realmente, porque yo me llamo Jocelyn Solís, soy arquitecta, me gradué en Honduras. ¿Cómo lo voy a hacer? Porque no sé cómo, y me decía, pero se puede, pero no tengo experiencia, pero se puede. Hola comunidad Enfemeta en Alemania, hoy estamos con Jocelyn Solís. Esta es una entrevista que nos emociona muchísimo porque Jocelyn y yo, aparte de ella ser mi cliente, somos muy buenas amigas, conocemos ya hace ratito aquí en Alemania. Así que bueno, Jocelyn, preséntate. Bueno, yo me llamo Jocelyn Solís, soy arquitecta, me gradué en Honduras, también ahora soy mamá y vivo en Alemania desde el 6 de marzo del 2020. Okay. Bueno, cuéntame cómo fue esa idea de venirte de Honduras acá para Alemania. En realidad surgió en pandemia, porque 2020. Sí, en el 2020. Bueno, desde antes, desde que estaba estudiando arquitectura, me acuerdo que en una clase de diseño vimos algo precisamente de la catedral de Colonia. Okay. Y algún día me gustaría ir a conocer. Me metí a clases de alemán, estudié hasta A1 o A2 y me gustó. Y luego, justamente en pandemia, veía muchos videos de que aquí seguía como abierta la oportunidad de empleo. Y tú sabes que en nuestros países, pues, eso está como un poquito malo, ¿no? Difícil. Sí. O sea que tú en tu país no trabajaste como arquitecta. Trabajo no. Lo que yo había hecho era como unas prácticas laborales. Pues, ¿cómo llegaste a Alemania? ¿Cuál fue tu estatus al inicio? Yo me vine con una visa que era de au pair, era como niñera, para una familia. Entonces yo busqué en internet, encontré como grupos que se encargaban de eso, de conseguirte una familia. Pero, luego ya contratamos, me acuerdo que buscamos una empresa. Al principio había buscado una familia yo, pero como que no se dieron las cosas porque es muy difícil comunicarse, ¿sabes? Con el idioma y eso. Al final la empresa me dijo como, sí, tenemos esta familia que está interesada, eran 3 niños, entonces me vine con Ok, ¿y por qué como arquitecta no? Yo creo que lo principal es por la falta de información. O sea, fue lo principal por lo que no me vine como para homologación, porque si no hubiese sido desde antes el proceso, claro, más fácil. Me vine como au pair porque era lo más sencillo, o sea, entrar y estar legal, o sea, con un estatus. Sí. Al estar acá, siempre fue como mi idea homologar, pero no sabía cómo empezar, o sea, no sabía por dónde, no sabía qué hacer. Luego de au pair me pasé como a otra visa, porque se me venció, ¿no? Después del año, a otra visa que era Ausbildung, pero en una carrera que nada que ver con lo mío, que era la farmacéutica. O sea, no, nada. Sí, nada. Entonces ahí estuve casi 2 años, 2 años ya. Y ahí también conocí a una persona que es una muy buena amiga mía que me decía como, Jocelyn, pero sos arquitecta, ¿por qué no buscas otras oportunidades? Y un día ella tenía un poquito libre en el trabajo y me dijo como, ven, te enseño. Buscó algo en internet y me dijo, solo tienes que pagar aquí esta cantidad de dinero y te van a ver tu título si es válido aquí en Alemania. Me llegó y me dijeron, sí, es válido, pero lo dejé ahí porque no sabía qué más hacer. Entonces siguió pasando el tiempo y luego nos conocimos, ¿no? En la iglesia y alguien me había dicho, no, es que Johanna hace eso, pero ahí entraba también la falta de confianza en mí, en que no lo voy a lograr por el idioma, no sé cómo hacerlo, ¿sabes? Entonces también como que no tenía. Luego yo renuncié a mi trabajo. Y ahí fue cuando por fin dije como, ok, ahora tengo que buscar algo que hacer. Y fue que me animé a hablar contigo y me dijiste, claro, con todo el gusto del mundo. Entonces buscamos las opciones. Me acuerdo que estaba embarazada cuando tuvimos la primera... Estaba ya Isa por nacer. Y me decían de las opciones que tenía. Yo decía, pero es que ¿cómo lo voy a hacer? Porque no sé cómo. Y me decían, pero se puede. Pero no tengo experiencia, pero se puede. Para nadie es un secreto. En Alemania falta mucho personal. Sí. Entonces, al faltar mucho personal, hace también un poco complicada lo del proceso, porque no hay respuestas rápidas, porque falta personal para que esas respuestas lleguen. Se consiguió que la Cámara respondiera y se consiguieron unas prácticas para iniciar el proceso de homologación. Cuéntale un poquito al personal de arquitectura que nos está viendo cómo es el proceso en este estado, ¿sí? Porque no todos los estados son iguales. El proceso de reconocimiento, por lo menos en Baviera es diferente, en Baden-Württemberg es diferente, y aquí pues un poquito más tedioso y exigen un tiempo de práctica para poder hacer todo el proceso de reconocimiento. Y puede ser variable también para poder llenar el ANTRA completo de homologación. Cuéntanos un poquito a la gente.
Bueno, hicimos el ANTRAC, ¿no? Hicimos todo el proceso. Ellos respondieron de que había algo que hacer, que eran los 2 años de práctica, ya que no tengo como experiencia como tal. Entonces escribimos un correo también a la Cámara de Arquitectos y ellos tenían como una bolsa de empleo que nos proporcionaran unas prácticas. Ahí surgió que me dijeron que pusiera un anuncio, que pusiera exactamente a partir de cuándo yo las quería realizar, y así fue como lo hicimos. Menos de un mes creo que me contestaron y me dijeron que fuera una entrevista. Pero a todo eso yo no sabía cuánto tiempo eran las prácticas, pero aquí en Alemania, bueno, en Colonia son 2 años de práctica. Sí. Son 2 años de práctica, o a menos que presentes como que has trabajado. ¿No te respondieron hoy? Bueno, me respondieron que ya como había enviado el contrato de las prácticas, ya pasaba como a otro tipo de personal, que ya era como el que se encarga de las visas, ¿no? De la homologación. ¿Sí? Sí, de contrato de trabajo y de personal cualificado ya acá en Alemania. O sea, ya tu estatus migratorio cambia totalmente. Y es muy positivo. Uy, sí. Sí. Bueno, ¿qué recomendación le das a toda esa gente que quiera hacer el proceso? Lo primero es que escuchen a Johanna. Que se informen. Sí. Johanna para mí ha sido un instrumento de Dios, realmente, porque cuando yo menos me lo esperaba, embarazada, ¿sabes? Como todo ese estrés, Johanna me motivaba, me decía, si se puede, tranquila, lo vas a hacer. O sea, yo creo que tú recibías mis mensajes y decías, otra vez yo estoy estresada. No, pero yo estaba como con eso te entendía. Sí, estaba como en el estrés de qué voy a hacer. Pero tú lo has trabajado duro. Tú lo has trabajado con el idioma, lo has trabajado con el proceso, has estado allí enviando documentos, has estado estudiando, estás 24/7 con tu hija. Sí. Sí, y son procesos que cada quien lleva el suyo y tú lo has sabido llevar súper bien. Entonces, para todas esas personas, arquitectos, ingenieros, médicos, que creen que el proceso no se puede hacer, sí se puede hacer, pero ya tienes las prácticas, ya tienes un contrato de trabajo remunerado, estás en proceso de homologación. Muchísimo, Johanna. ¿Qué puedo hacer contigo? Casi. Y que presentes todos los proyectos que has hecho. Que ya tienes un Bescheinigung de que tienes experiencia aquí en Alemania. Pero cuéntale a la gente cómo fue esa experiencia. Bueno, yo siento que todavía mi alemán, como todo extranjero, no es muy bueno. No siempre tiene que mejorar. Pero yo había tomado un curso de B1, hasta B1 certificado con TEL, y ahora estoy tomando el B2 online. Y bueno, me trato como de preparar para las entrevistas. Y más que todo como los nervios que tenía ese día, de cómo voy a hacer, qué voy a decir, qué me van a preguntar. Exacto, de todo eso. La verdad que la entrevista fluyó súper bien. Yo me fui temprano, tuve mucha crisis ese día porque no sabía cómo hacer con Isabela. Bebé de 5 meses. Sí, y al final como una amiga muy buena me ayudó y fuimos a la entrevista. Yo pensé que solamente iba a durar como poco tiempo, pero la verdad que me sorprendió porque duró bastante la entrevista y me llevaron a un proyecto súper bonito. Me atendió un arquitecto, me dijo como que nos presentáramos. Lo primero que me preguntó fue, claro, me vio que no soy alemana, y me preguntó, ¿quieres hablar en inglés o quieres hablar en alemán? A lo que yo respondí en alemán, y entonces él me dijo, así como alegre. Y nada, me entrevistó, me preguntó cuáles eran mis aspiraciones, por qué quería hacer la práctica. Yo le dije, bueno, mi proceso es homologar. Me dijo, perfecto. ¿Y cuándo te interesa comenzar? Y yo le dije, pues en febrero. Pero Isabela está así que hay que programar todo. Y me dijo, bueno, si tú quieres el trabajo. Y bueno, ¿cuándo empiezas? Empiezo el 1 de febrero. Tienes que decir cuándo ganar, pero ¿te van a pagar las prácticas? Sí, las prácticas son remuneradas. Otra pregunta que hacen muchas redes sociales, ¿me van a pagar las prácticas? Y sí, bueno, cuéntame del estatus migratorio aquí en Alemania. Porque bueno, mi mayor miedo era como quedarme ilegal. El miedo de todos los extranjeros, yo creo. Dijiste, se puede cambiar a practicante, más si estás en proceso de homologación como personal cualificado. Yo todavía tenía mis dudas, porque yo decía, me van a poner peros, siempre me han puesto peros. Y mandé todo, bueno, le dije a la persona que se encarga como de mi caso en extranjería, le dije como estoy aplicando a unas prácticas, y él me dijo, envíame esos documentos, me envió la lista de documentos, y dije, ok, lo voy a hacer, lo voy a enviar.
cuando me enviaron el contrato dije, Me dijo, te voy a enviar el correo antes para que lo revisen. Cuando me lo envió, me dijo, ya lo envié. Y yo, perfecto, listo, está bien. es la ansiedad. Es la ansiedad de que ya necesito, porque aquí en Alemania todo es con tiempo Sí. y ya mi visa se vencía, bueno, mi permiso de residencia se vencía en enero. ¿Pero te respondieron hoy? Bueno, me respondieron que ya como había enviado el contrato de las prácticas, ya pasaba como a otro tipo de personal, que ya era como el que se encarga de las visas, ¿no? De la homologación y eso. Sí, de contrato de trabajo y de personal cualificado ya acá en el país. O sea, ya tu estatus migratorio cambia totalmente. Ujú. Y es muy positivo. Uy, sí. Sí. Bueno, ¿qué recomendación le das a toda esa gente que quiera hacer el proceso? Lo primero es que escuchen a Johanna. Que se informe. Sí. Johanna para mí ha sido un instrumento de Dios, realmente, porque cuando yo menos, o sea, me lo esperaba, embarazada, o sea, como todo ese estrés, Johanna me motivaba, me decía, si se puede, tranquila, lo vas a hacer. O sea, yo creo que tú recibías mis mensajes y decías, otra vez yo estoy estresada. No, Pero yo estaba como con eso te entendía. sí, estaba como en el estrés de qué voy a hacer. Pero tú lo has trabajado duro. Tú lo has trabajado con el idioma, lo has trabajado con el proceso, has estado allí enviando documentos, has estado estudiando, estás 24/7 con tu hija. Sí. Sí, y son procesos que cada quien lleva el suyo y tú lo sabes llevar súper bien. Entonces, para todas esas personas, arquitectos, ingenieros, médicos, que creen que el proceso no se puede hacer, sí se puede hacer, pero ya tienes las prácticas, ya tienes un contrato de trabajo remunerado, estás en proceso de homologación. Muchísimo, Johanna. Que gracias.